Bueno, como en la diapositiva anterior, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la ley de Dalton, que son las presiones parciales. Para hacer este ejercicio, supongamos que ya tenemos el volumen, que son 2 litros, que va a estar a 100 grados centígrados. Y queremos obtener la presión total de estos 3 elementos, que son 20 gramos de oxígeno, 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de CO2. Y esto queremos obtener la presión total. Pero para esto necesitamos hacer otra operación. Vamos a obtener la presión total de cada uno de estos. Presión parcial, presión del oxígeno, presión del hidrógeno y presión del CO2. Y para obtener esto vamos a utilizar esta formulita, que son de las presiones parciales de la ley de Dalton, que es PV-nRT, donde presión va a estar multiplicando esto y va a pasar volumen dividiendo. Bueno, en los datos, supongamos que ya tenemos la constante, que es la R, 0,82. Y como se tiene que pasar grados Kelvin, vamos a sumar los 100 grados. 273 más 100. Y va a dar esto. La temperatura 373 grados Kelvin. Y ya tenemos el volumen, que es igual a 2. Bueno, para obtener esto, tenemos que, por el número de mol, y también aparte tenemos que saber el peso atómico de la masa atómica del oxígeno. Bueno, como sabemos que pesa 16, pues vamos a multiplicar 16 por 2, que es el peso. Aquí está, 16 por 2 van a ser 32 gramos de O2. Y lo vamos a poner por 1 mol de O2. Y vamos a tachar aquí y acá. Dividamos ahora de esto. A partir de este paso vamos a dividir esto, 20 entre 32, que va a ser igual a 0,625 moles de O2. Y esta misma fórmula la vamos a aplicar en la siguiente. Pero disculpe, se me trajo esta cosa. Y sí, para hacer el siguiente vamos a utilizar el mol, que es 1 mol de hidrógeno entre lo que pesa un átomo de hidrógeno, que es 1, que es lo que pesa, y lo vamos a multiplicar por 2, que sería 2 por 1, 2 gramos de hidrógeno. Y vamos a tachar nuevamente. Y 20 dividido entre 2 nos tendría que dar un resultado de 10 moles de hidrógeno, que aquí está. Y en el siguiente igual tenemos que hacer lo mismo. 1 mol de CO2. Y el peso del átomo del CO2 es 12, que multiplicado por 2 serían 44. Y aquí vamos a poner 44 de CO2, gramos de CO2, que nos tendría que dar un resultado de 0,454 moles de CO2. Moles de CO2. Bueno. Pero no olvidemos tachar. Tenemos que tachar. Bueno, ahora vamos a obtener la presión parcial del oxígeno. Y para sacar esta presión tenemos que utilizar esta formulita, que nos va a resultar para la presión parcial. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues vamos a poner aquí a ver que enfoque. La P de presión parcial del oxígeno. ¿Y cómo lo vamos a obtener?
Pues vamos a poner el resultado que nos dio aquí arribita, que son 0,625 por, que es la R, la constante de los gases ideales, que son 0,82 por la temperatura, que ya sabemos que son 373 grados Kelvin. ¿Y está? Y lo vamos a dividir entre 2, que es el volumen, 2 litros. Vamos a dividir, vamos a hacer esta operación entre 2. Haciéndolo en la calculadora nos da un resultado de presión. La presión parcial es de 9,558 atmósfera. ¿Por qué atmósfera? Porque la R siempre se va a representar en atmósfera, se elimina todos los términos y siempre tiene que quedar en atmósfera, porque es la constante esta. Y bueno, y esta misma formulita, esto mismo se tiene que hacer igual en todas estas, en estas dos. En estas dos se tiene que hacer igual, es lo mismo, no cambia nada. Bueno, ahorita acabé ya de hacer todo esto. Como le estaba explicando, después de esto, de hacer todas estas operaciones, vamos a hacer lo mismo que hice en la primera. 10 por 0,82 por 373, que son que es la temperatura, entre 2. Y nos va a dar esto resultado, 152,93. Y así en el siguiente, que el resultado igual es 6,94 atmósfera. Bueno, obteniendo estos tres resultados, ya podemos sacar la presión total que nos pide el problema. Teniendo todos estos resultados, vamos a tener que sumar estos tres: 9,558 más 6,94 de atmósfera, que nos va a dar un total de, la presión total sería 169,4 de atmósfera. Y todo gracias a esta formulita de la presión de los gases ideales de la ley de Dalton. Y espero que le haya gustado, profe.